Yo quería, antes de comenzar, explicarles un poquito. Nosotros somos un grupo que trabajamos desde hace varios años, desde el 2005, que empezamos con una preocupación que es la salud de los pobladores de nuestra provincia, de Córdoba, en relación a los agroquímicos. En realidad lo que estudiamos es el efecto que pueden tener en la salud humana y ambiental. Y cuando decimos ambiental, acá nos estamos refiriendo en el sentido más amplio, no solamente lo que hace a la salud de cada uno de nosotros, sino todo lo que nos rodea, incluimos todo lo que son animales silvestres, la flora y la fauna de nuestra provincia. Cuando comenzamos a estudiar, todos saben y es bueno por ahí que lo recordemos, ¿cuál es el efecto en cuanto a la toxicidad que tienen los plaguicidas? Sabemos que tienen toxicidad aguda, o sea que es aquella que se produce por una exposición a grandes concentraciones, a grandes cantidades y que los signos o síntomas aparecen inmediatamente. Y aquella que nos preocupa y que es la que fue el motivo de esta línea de investigación, que es la toxicidad crónica, aquella que se produce durante periodos prolongados a bajas cantidades de esas sustancias químicas. Llamémosle en este momento plaguicidas o puede ser cualquier sustancia química en realidad a lo que estamos expuestos y que puedan tener efectos que son acumulativos y se reflejan en daños en diferentes órganos y que van apareciendo a lo largo del tiempo. En realidad eso era lo que más nos preocupaba. Nos preocupaba por una sencilla razón, una toxicidad aguda, concurren al lugar donde se van a atender y es como hasta más sencillo el diagnóstico. Ahora, en las toxicidades crónicas, ¿qué era lo que estaba sucediendo en nuestra provincia especialmente? ¿Qué pasaba? Primero fue con aquellas personas que están en contacto directo con los plaguicidas. Sabíamos que los síntomas o signos, y que son por todos conocidos, de toxicidad aguda por plaguicidas pueden ser dermatológicos, neurológicos, oculares, respiratorios, en su mayoría digestivos. Era lo que coincidía cada vez que salíamos y hacíamos encuestas a aquellas personas que habían tenido algún tipo de intoxicación con estas sustancias, que eran los trabajadores rurales. Comenzamos a estudiar lo que teníamos más cerca, que eran las quintas que nos rodean la ciudad nuestra, y que están sin medidas de protección, o sea, de las encuestas, de las entrevistas que nosotros hemos hecho, obteníamos resultados, no hay medidas de protección en la manipulación de estas sustancias tóxicas. ¿Qué pasa con la toxicidad crónica? Y es la que nos planteamos. Está determinada por efectos de exposición, ya les dije, prolongada, que afectan el material genético, el ADN, el material que se transmite de una generación a la otra. ¿Qué estaba sucediendo? Queríamos hacer un diagnóstico de situación, en especial en la provincia de Córdoba. ¿Por qué? No tenemos datos, o hasta el momento no teníamos datos de cuál era el efecto de estas sustancias, de los plaguicidas, de los agrotóxicos, sobre el material hereditario de personas y de animales en estas zonas. Esos efectos que son difícilmente relacionables con una exposición, o sea, aquellos síntomas o signos que aparecen y que rara vez lo relacionan con la exposición prolongada a una sustancia tóxica, como ellos. La primera preocupación fue la clasificación y que surge del diagnóstico que tenemos en nuestra provincia. La clasificación que tienen los plaguicidas, que pueden tener, como les puse ahí, una baja toxicidad aguda, o sea, pueden ser etiqueta verde, ¿sí?, como los que se usan en nuestra provincia en su mayoría, pero a la vez presentar un peligro importante para la salud, porque tengamos en cuenta que estas clasificaciones, tanto la de la Organización Mundial de la Salud, como la de SENASA, como la EPA,
como las otras agencias que han clasificado a los plaguicidas, lo hacen en cuanto a toxicidad aguda. Es decir, no tenemos datos de toxicidad crónica, no está contemplado el largo tiempo que puede estar un organismo expuesto a esa sustancia tóxica, ni tampoco considera los efectos que puede causar en el medio ambiente. Por eso nos interesaba estudiar cuál es ese daño genético y para que puedan después interpretar los resultados que les voy a mostrar, sabemos que cualquier proceso endógeno o agentes exógenos, como en este caso serían el ADN, los plaguicidas, pueden causar un daño genético, un daño en el ADN de las células que generalmente, ¿sí?, es reparado. Tenemos mecanismos de reparación, ustedes saben, que modifican eso. O la célula muere. Pero ¿qué sucede si hay una lesión permanente o una mutación? Y acá, si ocurre a nivel de células germinales, como espermatozoides o óvulos, podemos tener, que es lo que se ve en aumento, problemas reproductivos y enfermedades hereditarias. Si está en células somáticas, se puede traducir en malformaciones o cáncer. Es decir, que un daño aumentado en el material genético de aquellos organismos expuestos a una sustancia tóxica representa un riesgo de desarrollar o problemas reproductivos, enfermedades hereditarias, malformaciones o cáncer. ¿Cómo evaluamos ese daño o primero el daño y después el riesgo? Nosotros en el laboratorio estamos llevando adelante dos ensayos que son ensayos citogenéticos que miran cuántas rupturas tienen los cromosomas. Acá ustedes tienen figuras, a la derecha pueden observar cromosomas. Es una técnica simple, relativamente simple, de un cultivo de células. Y se miran al microscopio y se observa eso que está marcado en la flecha, que son las rupturas, que no deberían estar. ¿Sí? Entonces se cuantifica la cantidad de esas rupturas. Lo mismo con micronúcleos. Observen allí a la izquierda células que están en división y que si están dañados, si ese ADN está dañado, se expresa como un pequeño núcleo chiquitito, a lo que llamamos micronúcleo. Se cuentan la cantidad que tenemos. Y otro, que ya estamos en un nivel de biología molecular, el ensayo Cometa es el que evalúa el daño directamente de los núcleos del ADN. Ese ensayo Cometa, ahí ustedes en esa fotografía tienen un núcleo totalmente destruido, ¿sí? Entonces, mientras más cantidad de eso en unidades que están predeterminadas, nos está indicando un mayor daño en ese material genético de las células. Ahora, la pregunta es esta: ¿se hacen estos ensayos o los hacen cada vez que se saca alguna sustancia química, como son los que están siendo usados por aquellas empresas o por los órganos que deberían estar pidiéndolo? Sí, la evaluación de genotoxicidad forma parte del conjunto de evaluaciones toxicológicas que se requieren o que requieren las agencias regulatorias para la aprobación. Ahora, las empresas lo presentan. ¿Quiénes son los que lo llevan adelante? Y acá tenemos el glifosato por la simple razón que es lo que más se usa en la provincia nuestra. Nosotros comenzamos a estudiar el glifosato y el efecto que tenían precisamente porque de las encuestas surge que es el plaguicida más utilizado. Allí ustedes tienen desde el año 91, 90, 92 los estudios que tienen que ver con la genotoxicidad, es decir, con la genotoxicidad que presentaba este plaguicida para la salud. Y fíjense para quiénes, o sea, quiénes lo realizan, ¿sí? O sea, la misma empresa que lo produce, la empresa que
lo evalúa. Estos autores entonces llevan adelante sus estudios de toxicidad para la empresa que manufactura y hasta hace unos años tuvo la patente del glifosato. Ahora, esto es así, según estos datos, ustedes saben que ha dado todo perfectamente bien y no tiene ningún problema el glifosato. Yo les voy a mostrar los resultados nuestros. No quiere decir que sean los únicos. Es más, hay bibliografía y acá tenemos al doctor Carrasco que ha trabajado muchísimo en esto también y que los resultados son coincidentes, no en genotoxicidad, pero que llegamos a la misma conclusión de los efectos que causa el glifosato sobre los individuos. Si ustedes ven, acá se hicieron ensayo cometa, ensayo de micronúcleos, se probó glifosato y su metabolito que es el AMPA, y son capaces de producir daño genético en vivo en ratones. Y ahí los gráficos se los muestran. El primero es hacia la izquierda, siempre tienen el control negativo, ¿sí? Los valores del control negativo, los valores de los controles positivos y después las siguientes barras son las distintas concentraciones a las que se probó en ratones. O sea que podemos decir que hay un aumento en el daño de material genético en médula ósea y sangre de ratones tratados con glifosato y AMPA. Lo mismo ocurre exactamente igual cuando exponemos células humanas o líneas celulares a glifosato y AMPA. Exactamente lo mismo, se observa un aumento en el daño en aquellas, por ejemplo, si ustedes observan glifosato y AMPA a la derecha en las concentraciones, eso es en líneas celulares, como aumenta a medida que aumenta la concentración, y en los distintos tratamientos, este es un test de aberraciones cromosómicas, este es el control negativo, todas las distintas concentraciones aumentan y el que tiene diferencia significativa es el metabolito AMPA. Eso en modelos experimentales. Ahora,